Esto fue bastante contemporáneo con lo mío. En base a eso preocupó justamente bastante más porque no fue solo en relación a mi persona, sino tocó un tanto a mi casa, a mi señora y después a mi hijo en Córdoba, a uno de mis hijos. Entonces la preocupación fue mayor. Eso forma parte todo de una misma investigación, no se desdobló por haber sido en relación a otra persona, sino que forma parte del mismo expediente, que es lo que, como vos bien dijiste, está llevando adelante el doctor Guillermo Ríos, porque yo no puedo actuar como fiscal. Y como justamente el juzgado delegó la investigación y yo no la podía llevar, la está llevando adelante él. Así que los pormenores de eso lo pueden preguntar y lo pueden evacuar directamente con él. Pero sí, efectivamente fueron varios hechos que se sucedieron en poco tiempo y preocuparon realmente, no solo en lo personal, sino en lo familiar. ¿Por qué vías fueron, doctor? Puntualmente una persona dentro de casa, en el jardín de casa, aparentemente, estaba observando para adentro, pero no sabemos qué intenciones tenía. Y después una circunstancia bastante rara y fea que vivió mi hijo Lucas en Córdoba, donde casi lo atropella un auto. Dijo literalmente, dice: papá, si no salto a la vereda me parte al medio. Entonces, cuando en lo personal y que uno diga puede tener que ver con el trabajo, lo toma ya como una cuestión de trabajo. Ajá. Pero realmente cuando tocan a la familia molesta y duele un poco más. Y preocupa un tanto más. El doctor Uriarte señaló luego que nunca volvió a ver a la persona que lo amenazó en la vía pública. Pasó más o menos en el mismo tiempo. Ajá. Entonces uno subjetivamente le encuentra relación. Porque no había pasado otra vez, porque fue muy llamativo la situación, es decir, se generó todo. No fue cruzar una calle y venía un auto, claro, sino que fue muy puntual por la hora, por la persona, no había alguien alguien más en el lugar, y después una observación también que le hacían a él desde la distancia, que él advirtió. Entonces fueron varias cosas más o menos en el mismo tiempo que hicieron que había que relacionarlas, digamos. Por eso están en el mismo expediente. ¿Cuántos hechos fueron en total? Desde el primero que usted recibió en la vía pública, ¿cuántos hechos? Y tres puntuales. Sí. ¿Qué es lo que se está investigando precisamente? ¿Alguna vez volvió a ver a esa persona que lo amenazó en una primera oportunidad? No, en absoluto. Hemos hecho reconocimiento justamente en el contexto del expediente, pero no hemos dado realmente con la persona que fue. Si bien hay pistas, que es lo que me comentaron que surge del expediente, pero no concretamente quién fue. Por eso también quien investiga y la policía principalmente supone que no ha sido de acá. En cuanto a la investigación de esta causa, el funcionario judicial Guillermo Ríos nos decía: bueno, la situación está en plena etapa investigativa. Confirmo esos dos sucesos que nos ha referido el doctor Uriarte, que nos ha permitido abrir vías investigativas, sobre todo las que han tenido lugar a partir de la publicación del Identikit, que se hizo por medios gráficos y televisivos. Con los datos aportados estamos orientando la pesquisa para determinar el autor de estos hechos. Y con respecto a esos dos acontecimientos, cierto, ocurrieron en el mes de julio del corriente año, días después de la amenaza que recibió el doctor Uriarte y que son motivo de investigación.
y que bueno, estamos tratando de determinar el autor de esas maniobras. ¿La difusión del identikit aportó algún dato? Digamos, es decir, ¿alguien ha podido reconocer en ese identikit a alguna persona? Sí, nos ha sido de gran utilidad la medida que adoptamos, y a partir de ahí se han incorporado elementos, datos concretos sobre los cuales estamos trabajando. ¿Qué opina usted sobre el hecho del auto que prácticamente atropella a uno de los hijos del fiscal en Córdoba? Bueno, precisamente por la magnitud que han tenido ese acontecimiento, tanto ese como el que tuvo el lugar en la casa propia del doctor Uriarte, sí, son criticables, reprochables desde todo punto de vista, y que son materia de investigación porque se relacionan con este hecho. Perfecto. Bueno, usted me decía que fue útil la difusión del identikit. ¿Se pudo identificar a alguien? Estamos en esas vías. Estamos en esas vías. Precisamente algunos datos estamos manejando con personal de la Policía Federal, que es la que está llevando a cabo la pesquisa, y bueno, estamos trabajando sobre esa línea investigativa. ¿No sería gente de Belleville? En principio, no. Pero no lo descartamos en absoluto.